Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN 24. Líderes mundiales centran más su preocupación en la preservación de los océanos debido al aumento de la contaminación por plástico y los efectos de las altas temperaturas. Por los océanos. Dicen expertos que la degradación de los océanos aumentó dramáticamente durante los últimos años por culpa del impacto acumulado de las diversas actividades humanas, como la contaminación, la pesca excesiva y principalmente por la emisión de gases efecto invernadero. Durante la última conferencia de los océanos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, resaltó que el uso sostenible de los fondos marinos ya es casi que crítico para poder alcanzar los objetivos ecológicos y económicos del planeta en medio de un momento crucial en que la capacidad de los océanos de absorber el impacto de las actividades humanas ya está prácticamente en su límite. Aunque muchos no lo crean o no tengan conocimiento, los ambientalistas señalan que los océanos regulan el clima, generan oxígeno y sostienen ecosistemas que resultan vitales. La vida que de allí emana y a lo largo de miles de costas es una constante y valiosa fuente de alimentos y de medicinas para la humanidad. Importantes conservacionistas también advierten que la población de peces grandes ha tenido una considerable reducción y no descartan que la cifra esté en el 90% debido a la sobreexplotación pesquera sustentada con fines netamente comerciales. Eso sin mencionar los millones de objetos de plástico en playas que años atrás eran completamente vírgenes. Los océanos cubren 2/3 partes de la Tierra, pero menos del 3% de la superficie oceánica está actualmente bajo medidas permanentes de protección. En Miami saludamos a Andrés Tremante, profesor de la Universidad Internacional de Florida y experto en energías limpias. Un reciente informe de la NASA señala que mayo fue el mes más caluroso. Eso demuestra que están elevándose cada vez más las temperaturas globales. ¿Qué repercusiones tiene esto precisamente en los océanos? Bienvenido a Clímax. Harry, un placer volver a estar contigo. Bueno, efectivamente es muy preocupante porque si tomamos en cuenta que los 10 récords en lo que se considera como el top 10 que se han registrado en los últimos años, todos pertenecen a este siglo, es decir, del 2000 para acá. Esto es una tendencia alcista bastante preocupante, sobre todo porque cuando vemos, por ejemplo, que en el Ártico puede haber temporadas donde la temperatura promedio puede estar entre 10 y 15 grados por encima del promedio, y podemos ver que lo mismo ocurre en otras zonas como América del Sur o como en Asia. Todo esto lamentablemente ayuda y suma puntos para que la temperatura promedio anual siga aumentando décima tras décima. En este momento el récord que se viene registrando de los años 50 para acá, tiene más o menos unos 60 y tantos años, es que la temperatura promedio de la Tierra ha subido exactamente 0,8 grados Celsius. Bajo el Convenio de París se habló de un umbral de 2 grados, pero se avisó muy claramente que con 1,5 grados ya estuviéramos en situación muy crítica en distintas zonas del planeta, entre ellos el sur de la Florida, ciertas zonas de Europa y Asia, que efectivamente se verían inundadas entre 3 y 5 pies por el problema del aumento global de la temperatura de la Tierra. Profesor, sin el compromiso de una gran potencia como lo es Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático, ¿será entonces cada día más difícil proteger los océanos? Totalmente. Yo he comentado en foros anteriores de que la decisión que los Estados Unidos pudo haber tomado respecto al retiro del Convenio de París, yo lo considero en lo personal un grave error histórico, porque obviamente no solamente deja de dar un ejemplo muy importante como humanidad, como civilización, que se había puesto de acuerdo finalmente después de muchos intentos fallidos, luego del protocolo de Kioto de 1997, se había logrado un gran consenso a nivel mundial con el Acuerdo de París de diciembre del 2015, y obviamente el retiro voluntario de los Estados Unidos, más el ejemplo que esto puede dar a otras naciones, más le resta oportunidad a lo que sería un portafolio de inversiones bastante importante para lo que es las energías renovables y todo lo que es la tendencia verde, es una gran alarma preocupante. Si hoy por hoy tenemos lo que acabamos de escribir con anterioridad con respecto a 0,8 grados centígrados en el aumento de la temperatura promedio, y además de eso,
hay un retiro importante de los Estados Unidos que todavía tenemos que ver con cautela cómo se pragmatiza, cómo se lleva a cabo este retiro. Pues si esto efectivamente ocurre como pareciera ser, políticamente hablando, esto no solamente es un problema para la acidificación producto de que los desiertos y los océanos son los grandes receptores y secuestradores de CO2 de la Tierra, pero están ya a niveles de alta saturación y por lo tanto hay que buscar mecanismos alternos que por un lado permitan secuestrar el excedente CO2 y por otro lado eviten la generación del mismo para un gran efecto invernadero que estamos desde los años 50 produciendo con mayor intensidad. En Miami, Andrés Tremante, profesor de la Universidad Internacional de Florida, experto en energías limpias. Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN 24. Nuevamente un gran placer y siempre a la orden. Y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas avanza en su campaña No Más Plástico. ONU versus plástico. La ONU avanza su campaña No Más Plástico para que en los próximos 30 años no veamos más este material nocivo para el medio ambiente en los océanos. Este organismo internacional advierte que cada año 8 millones de toneladas de plástico van a parar al mar. Dichos elementos son ingeridos por animales marinos y terminan haciendo parte de la cadena alimentaria hasta llegar incluso hasta nuestros propios platos. De continuar el uso excesivo de plástico, existe la posibilidad de que en el año 2050 haya más plástico que peces, debido a que la contaminación ya llegó a todos los fondos marinos, incluso el Ártico, según dicen expertos internacionales.